Hola, hola, bienvenidos a Soul Latino. Mi nombre es Leslie, este es el podcast y hoy tengo una invitada estoy súper emocionada de tenerla aquí. Es una hermosísima persona desde Venezuela y les presento con mucho cariño a Estefanía. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Estoy muy emocionada. Nerviosa, pero emocionada. Todos estamos nerviosos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, como te digo, de estar aquí. De verdad que gracias por invitarme. Este sería mi primer podcast y estoy muy emocionada. Vamos a sacar todo el chisme aquí. Bueno. Cuéntame, bueno, para empezar les cuento un poquito cómo la conocí por medio de Marlene. Sí. Sí. Marlene me dio tu información y hemos estado un poquito en contacto en social media, o sea, sé mucho de ti. Bueno, no mucho de ti, pero sé de ella, de su negocio y de todo. Entonces, así es como que te tengo muy presente. Gracias. Y bueno, yo he visto todo lo maravilloso que has hecho con tu trabajo, tu educación. Y bueno, por eso estás aquí, porque dije, ella tiene que estar en el podcast porque la gente necesita escuchar tu historia. Muchísimas gracias, de verdad. Bienvenida otra vez. Gracias. Pues entonces, ¿estos micrófonos son tuyos? Dinos cómo llegaste aquí. Bueno, ¿a qué año llegaste aquí más o menos? Llegamos en el 2017. Ok. Primero llegué yo, luego vino mi esposo y yo creo que se tardó como 2 meses en llegar. Y bueno, ahí comenzó esta travesía. Ajá. Ha sido maravilloso, de verdad, de altos y bajos, pero creo que eso es parte del proceso. Y bueno, sí, ahí comenzó todo, aquí en los Estados Unidos. ¿Llegaste a Utah? No, primero llegué a Florida. Ajá. Estuve 3 meses ahí, mientras como que, ¿sabes? Como que caí en cuenta que estoy en Estados Unidos, ahora... ¿Qué planes tenemos? Yo me venía con una idea de lo que quería, sabía que más o menos cómo iba a ser el proceso, porque todo como mentalmente me preparé. Ajá. Pero luego llegué a Utah porque mi mamá vive aquí. Okay. Entonces por eso fue que me vine. Quería como que un familiar más cerca, claro. Y bueno, tener ese apoyo, ¿verdad? Emocional y todo que necesitaba. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué sentiste la primera vez que llegaste al país? Lo que viste, todo. Bueno, la verdad, si te soy sincera, yo había venido anteriormente porque mi hermano vive aquí. Tiene muchísimos años aquí. Luego, bueno, vine unas 2 veces de paseo. Y ya sabía más o menos, pero sabes que te vienes con otra mentalidad. No es lo mismo venir, sabes, de turista, que bueno, ya te vienes con una idea y un propósito. Entonces, obviamente todo fue distinto, pero siempre me gustó. Una de las cosas que también me ayudó mucho es que siempre me ha gustado el inglés. Ok. Entonces, me ha gustado, pero le he tenido miedo. Ajá. Pero me gustaba. Ajá. Entonces, por eso me gustaba también la vida aquí, la organización. Y creo que eso fue como un punto a favor. O sea que cuando estabas en Venezuela aprendiste inglés muy bien o más o menos. No, más o menos. Más o menos lo que generalmente te enseñan en la escuela. Pero fue o sea, siempre me gustó. Me gustaba ver películas en inglés, no me gustaba verlas como en español, si eran en inglés, porque quería conocer cómo era el idioma. Y creo que eso se me facilitó un poco como entenderlo más que hablarlo. Lo primero fue más fácil entenderlo para mí que poder expresarme, ¿sabes? Como con más fluidez. ¿Y ahorita cómo sientes que vas? Sigo, pero ya lo acepté. Es como, bueno, yo no soy de aquí, no soy americana, lo intento, doy lo mejor de mí, obviamente con el tiempo y la práctica, sobre todo cuando estuve en la escuela, me ayudó demasiado. Y ya ahora me comunico muy bien, claro, yo tengo una comunicación, puedo tener una comunicación larga con una persona, me va muy bien, y si no me entiende, pues les repito, y bueno, ahí voy. Eso me gusta mucho lo que mencionas, que sabes que no eres de aquí, ¿no? No somos de aquí, y como lo contaba yo con Marlene en su podcast, como a veces nos aferramos a quitarnos el acento o a aprenderlo perfectamente y como que no te destruyes la vida, pero casi, ¿no? Que le pones mucha atención. Mira, cuando yo entendí que, yo no soy americana, no puedo tener un acento tal cual los americanos. Entonces, cuando yo lo entendí, yo hablé mi inglés
con mi tonalidad, como yo hablo el español, obviamente tratando de ser un poco, ¿sabes? Como coherente en el momento de hablar, pero todo fluyó, todo fue más fácil y la gente me entendía más que tratando de imitar un acento que no era mío. Entonces eso fue un punto que de verdad que me ayudó demasiado. Ah, qué bueno. ¿Con tu esposo él habla español, inglés? No, él habla español, también es de Venezuela. Para él ha sido un poco más difícil, pero de verdad que Fernando también es una persona muy inteligente y lo entiende muy bien, le cuesta mucho hablarlo, pero yo sé que otra meta de él, y está trabajando en ello, es estudiar inglés. Qué bien. Es que sí, es cuando yo me acuerdo que llegué aquí, me hablaban y yo así como no entiendo nada. Y es más difícil. Sí entiendes, pero poquititito. Sí, y es difícil el no poder expresarte ni comunicar. Especialmente, bueno, en tu caso que ya sabías que te venías a quedar. Sí, y da mucho más miedo porque uno se viene de turista y uno dice, bueno, no importa. Sí. Pero ya cuando estás aquí tienes la presión. Ajá. Sí, totalmente. Y luego ya que llegas aquí, ¿cómo empieza ese journey, ese paso para llegar a donde estás ahorita? Bueno, la verdad sí te digo que yo me enfoqué. Yo desde que salí de mi país vine con un propósito. Sabía que no iba a ser fácil. Yo me mentalicé. Y yo siento que eso fue algo que me ayudó mucho en los momentos más difíciles. Yo me mentalicé que no venía a pasear, que venía con un propósito. También tenía como el ejemplo de mi hermano que se vino muy joven para acá y sé todas las cosas que pasó. Entonces eso fue como que, hey, yo sé a lo que vengo. Mi esposo también, como decimos nosotros, nos quitamos ese chip, ¿sabes? Como que sabemos que venimos con un propósito y que va a ser muy difícil. Pero nos preparamos, o sea, todo lo que quisimos lo proyectamos. O sea, desde que llegamos vamos a trabajar. Recuerdo que él llegó, buscamos un trabajo en un restaurante, nos dieron ese mismo día el trabajo, justamente trabajamos juntos. Yo estaba de buzzer y él estaba en la cocina y ahí empezó todo. De verdad que agradecemos mucho porque ese fue nuestro primer trabajo y fue el que nos abrió muchas puertas y estamos muy agradecidos por cada trabajo que tuvimos. Y ahí fue como comenzó la escalera, escalón por escalón, a proyectarnos a lo que yo quería. Yo sabía que quería graduarme porque yo desde Venezuela era maquilladora. Yo soy maquilladora, pero comencé hace 9 años. Luego en el 2016 traté de estudiar estética allá, pero justamente esos fueron los años más difíciles, donde todos los problemas en Venezuela comenzaron, mucho más. Entonces era muy peligroso salir porque justo donde estaba mi escuela estaba donde generalmente era todo el desastre. Entonces decidí no ir más por miedo. Y creo que duré ahí como 6 meses más o menos, pero ya quería, o sea, yo venía con un propósito, yo quiero estudiar estética, quiero seguir, no lo voy a poder hacer ahorita. Así que primero voy a comenzar haciendo mis trabajos, para luego ya hacerlo de mi escuela. Y así fue, me enfoqué. Empecé con ese trabajo, luego comencé a estudiar, mientras hacía ese trabajo estudiaba inglés. Luego me salí de ahí, me fui a un warehouse, porque aunque ese trabajo era muy bueno económicamente como para estar, digamos, tranquila, no me daban los tiempos para poder estudiar. Entonces me quitaba esa oportunidad. Y ahí fue cuando vino la parte más difícil, que fue, me salí de un buen trabajo para irme a uno que económicamente no me daban, digamos, los números, pero me daba el tiempo que necesitaba para estudiar. Entonces todo fue como que, bueno, ¿sabes? Como que empezó más o menos. Es que sí, a veces hay que hacer ese tipo de sacrificios. Exactamente, fue un sacrificio, pero hoy en día digo que todo valió la pena. Qué bueno. Sí se nota mucho que tenías tus metas muy claras y he visto, por ejemplo, tu progreso, ¿no? En tus redes sociales lo compartes y a mí me encanta cómo no te da miedo, no te da pena compartir de dónde empezaste, y porque es una comparación muy grande, ¿no? De dónde estabas. Todos cuando llegamos aquí, o muchos que llegan aquí, tienen que empezar desde cero, ¿no? Claro. Y creo que eso te ayuda mucho más. A mí, por ejemplo, estar enfocada en lo que yo quería, en la meta que quería lograr, fue lo que me ayudó, ¿sabes? Como ubicarme. ¿Dónde estoy? ¿Qué puedo hacer ahora? Para luego ver qué más puedo hacer.
Y eso fue una de las cosas. Primero, obviamente, el apoyo de mi familia, que sin ello creo que no hubiese sido posible. Esa vocecita que te dice si puedes cuando tú sientes que no puedes, es muy importante. Sí, de verdad que el proceso para llegar hoy en día, aunque tú pienses que yo trato de mostrar porque es bonito de vez en cuando, ¿sabes? Mostrar cómo fue el proceso, siempre he tratado de mostrar como lo más bonito. Y no porque no quiero que sientan que uno tiene una vida perfecta, porque es imposible, nadie tiene una vida perfecta, pero es porque no me gusta que la gente lo vea a uno, ay, ella está triste. No me gusta. Yo quiero que la gente me vea feliz. Sí. Mira, yo todos los trabajos que yo tuve siempre y es por mi personalidad. La gente no creerá eso hasta que no me conoce, pero yo en mis trabajos siempre me la pasaba cantando, bailando, la gente se reía, aunque uno estuviera triste por dentro, aunque estuvieras cansado. Y creo que eso fue una de las cosas que también me ayudó muchísimo. Yo, por ejemplo, bueno, como te digo, comencé en ese restaurante, estaba full time ahí, o sea, pero mira, hay horas overtime, necesito overtime, vamos a trabajar todo lo que se pueda. Comencé a estudiar inglés en las mañanas para luego ir en la tarde al restaurante hasta las 11:30 de la noche todos los días. Solamente el único día libre que tenía era domingo y lunes. Y libre era, como tú sabes, organizar, preparar los almuerzos, lavar, X. Y luego cuando vino esa parte más difícil que fue, me voy a salir de esto para irme a algo que no económicamente no me daba, pero era las 5 de la mañana en ese trabajo para luego irme a estudiar. Wow. Fue un tema, pero hoy en día lo pienso y es como que dices, qué chévere. Qué padre. Qué chévere, porque yo en ese otro trabajo era doblando cajas y como que etiquetándola. Yo me acuerdo que yo me lo disfruté tanto porque había mucho frío, porque era un warehouse, entonces se abrían las puertas y toda esta cosa. Entonces entraba aquel frío en pleno invierno y yo con mis audífonos cantando Ana Gabriel. O sea, no, yo me río de eso porque digo, me lo viví, ¿sabes? Me lo disfruté del proceso y siento que eso mentalmente me ayudó a como crear ese caparazón para fortalecerme para lo que venía. Claro. ¿Cómo te visualizaste en aquel entonces? Como ahorita ya eres esthetician, pero antes, o sea, cuando estabas en el warehouse, ¿cómo pensabas que iba a ser tu vida o cuál era la meta principal que querías alcanzar? Te voy a ser muy sincera. Yo me disfruté cada trabajo que yo tuve. Ojo, no con esto quiero decirte que todo fue color de rosa y que hay paz y amor, no. O sea, yo creo que en todo, aquí en cualquier lado, puedes conseguirte entornos de trabajo donde no te sientes contenta por X o por Y. Pero la verdad, yo me creo que una de las cosas que me ayudó fue disfrutarme y entender que este era como lo que me iba a impulsar a lo que yo quería lograr. Entonces me visualizaba con mi meta, que era estudiar. Entonces, claro, ya había culminado un año de inglés, luego ya lo terminé, una meta cumplida, entonces que ya tenía este trabajo, tenía otro, y luego fue cuando decido empezar la estética. Porque estudiar para mí aquí, no siendo americana, era más difícil porque no podía aplicar por el FAFSA. Entonces era una inversión mucho más grande que lo que generalmente otra persona siendo residente o americana pudiese tener, ¿verdad? Esa oportunidad. Yo no la tenía. Entonces era como que hoy tengo que ahorrar para esto. Tengo que cohibirme de ciertas cosas para lograr esta meta. Y así fue lo que hice. O sea, la verdad que nosotros nos enfocábamos tanto en eso que yo creo que siempre me visualicé logrando mis metas. O sea, ¿cuál era mi meta? Tener mi licencia. Pero sabía que para eso tenía que disfrutarme en lo que más pudiese mi proceso para poder lograrlo. Y así fue. Luego, cuando empecé a estudiar estética en el 2018, finales del 2018, finales del 2018, sí, fue difícil porque tenía 3 trabajos cuando estudiaba. Wow, ¿qué trabajos tenías? ¿Cómo lo hice? No sé, ni sé cómo lo hice. Te lo juro que yo digo, Dios mío, quiero tener la respuesta, pero es que ni yo sé cómo lo hice. Tenía mucha energía, tenía tantas ganas de lograrlo, pero me da tanta risa porque cuando de verdad me inscribí y comencé, como que me friseé totalmente, como que, Dios mío, ¿será que de verdad yo tengo que hacer? ¿De verdad debo hacer esto? Tuve mucho miedo. Bueno, yo seguía con el trabajo del warehouse
tenía un trabajo en un restaurante part-time y luego tenía un trabajo los fines de semana en otro restaurante, con un restaurante italiano, también como buzzer. Y en las noches estudiaba. Okay. ¡Wow! Sí, salía a las 10:30 de la noche todos los días. Sí. Bueno, estudiaba de martes a viernes, de martes a sábado, perdón. Wow. Ahora que lo cuentas, o sea, estás pasando todo en tu cabeza, ¿cómo te sientes? Wow, ¿ves? Que te digo que yo tengo amigas que me dicen, ¿cómo lo hacías? No sé. No sé cómo lo hice, pero se hizo. Creo que era tanta mis ganas de lograrlo. Y yo siempre he dicho que el miedo es parte del proceso. Y lo entendí con el tiempo. Porque yo siempre he sido una persona que tengo miedo. Iba a hacer algo, es que me da miedo. Y eso siempre lo hacía como algo muy normal, decir que tenía miedo. Pero bueno, yo tengo mi terapeuta, mi psicólogo, y ella me hizo entender muchas cosas. Y una de esas era que el miedo es parte de cada proceso. El miedo es parte de la vida, pero yo lo veo así. Hay dos tipos de miedo. El miedo que te impulsa y el miedo que te paraliza totalmente, que no te permite hacer nada. Yo siento que que el miedo que yo tenía me impulsó. Porque yo empecé a estudiar con miedo, me vine aquí con miedo, empecé mi primer trabajo con miedo. Cuando saqué mi primera licencia, que fue la de Basic Esthetician, yo me acuerdo que yo me sentaba al final del salón porque yo quería ser como invisible. Yo no quería que nadie me hablara por miedo a hablar. Por miedo a equivocarme, por miedo a que se burlaran de mí. Fue un tema, pero se logró. Se logró. Sí. Felicidades. Y yo siento que también Dios nunca o sea, yo lo siento así muy cercano a mí porque Dios nunca me abandonó, siempre me mandaba angelitos. Por ejemplo, de cada trabajo siempre tengo a alguien muy especial que todavía mantengo en mi vida, alguien que me ayudó, que me dio esa mano amiga, que me hacía reír. Entonces siento que ahí es cuando ves ese milagro, ¿sabes? Esa, como que ese apoyo. En mi escuela igual, tuve mi amiga, que todavía la tengo, ella me ayudó demasiado. Ella es americana, pero papá mexicano. Okay. Y bueno, ella tenía como ¿sabes? Yo mi Spanglish, y ella también ahí con su español, y ella me ayudó demasiado. Y bueno, hoy en día somos muy buenas amigas. Ay, qué bien. Es que sí es difícil todo el proceso y en tu caso que llegaste a descubrir todo solita, ¿no? Es o sea, no creo, bueno, sí se le puede llamar miedo, pero también es como lo desconocido. Claro. Como qué va a pasar ¿Qué va a pasar? y Sí. diferente idioma y todo está muy, muy, muy difícil. Como yo vi como una entrevista chiquitita que te hicieron cuando estabas haciendo lo de COVID, lo de las ambulancias. Cuéntame un poquito de eso. Eso fue una experiencia maravillosa. Bueno, aunque estábamos en un momento difícil, pero digo maravillosa porque yo sentí que ese año, aunque fue muy difícil para todos, obviamente lo vi muy de cerca, o lo viví muy de cerca porque trabajaba en el hospital como housekeeping. Entonces era como, vi todo ese miedo que existía en ese momento. Pero yo nunca estuve sin trabajo y para mí fue una bendición. Sentirme parte de cómo podía ayudar, ¿verdad? En ese momento. Y la verdad que habían trabajos muy importantes, que era obviamente el ser médico, enfermero, que estaban como que de primera fila le llamaban, y luego estaban los que se encargaban de desinfectar, que obviamente nuestro trabajo era muy importante. Bueno, logré tener ese trabajo porque yo trabajaba para la universidad, para la clínica, primero para el hospital, luego me fui a una clínica de la Universidad de Utah. Y ahí nos preguntaron que estaban armando un equipo de trabajo donde tendrían que desinfectar las avionetas, los aviones, todo, donde trasladaban a los pacientes con COVID. Y bueno, yo dije, yo misma soy. Y éramos como 8 o 9 personas que estábamos en el grupo. Nos enseñaron cómo era, nos teníamos que poner estos trajes especiales. Y la verdad que sentí que obviamente era mi trabajo, pero también era como sentirme parte de cómo puedo ayudar a mi comunidad en este momento tan difícil. Y ese año abrí mi negocio. Entonces cuando la gente tenía mucho miedo de no lo hagas, nosotros nos arriesgamos. Ese año compramos nuestra casa. Wow. Entonces fue un año que, a pesar que fue muy duro, ese año me gradué. Fue de muchas bendiciones, la verdad. Entonces, sí.
A lo mejor también porque veías tantas cosas tan trágicas, Fue muy difícil. como la vida se va muy rápido, si no lo hago, esto no va a pasar. Sí, te digo que, bueno, yo cuando estaba en el hospital, yo me gradué de Basic Esthetician en febrero del 2020. En marzo comienza el COVID. Yo estaba en el hospital cuando nos dicen, ya hay el primer caso aquí en el hospital. Y bueno, o sea, seguíamos trabajando ahí cuando yo estaba en un piso donde era un piso pues, de pacientes graves. Yo me deprimí mucho. O sea, yo recuerdo que yo iba a la escalera y lloraba y llamaba a mi mamá, a mi esposo, porque era como que entraba a una habitación porque yo limpiaba con los pacientes y todo, yo limpiaba, entonces al otro día, a los 2 días preguntaba, ay, el señor no falleció. Eso a mí me da porque pensaba obviamente en mi papá, en mi mamá, tengo muchos años que no veo a mi papá, mi papá sigue en Venezuela, entonces es como que, ¿sabes? Te hace como remover esos sentimientos de que, Dios mío, la vida se te va. Y fue muy difícil ver eso. De verdad que emocionalmente a mí eso me afectó mucho. Y es cuando decido y pido el traslado para las clínicas. Porque de verdad, sí, hasta mi esposo me dijo, oye, no estás bien, o sea, te estás deprimiendo mucho, porque no era una vez, eran muchas veces. Porque era un piso, era el MACU, creo que se le dice, donde constantemente ves personas que están graves y parten. Entonces es como que, wow. Y bueno, ahí fue otra aventura más. Obviamente es cuando nos piden lo de si queremos ser parte. Yo dije que sí, éramos un grupo pequeño. Y bueno, yo estaba agradecida, ¿sabes? Porque mucha gente perdió su trabajo. Obviamente, o sea, sobre todo, por ejemplo, en mi área, que era la estética, no podían trabajar. Entonces imagínate, si yo en ese momento, aunque ya tenía mi licencia y tenía todo, dije, no, yo tengo que seguir con mi trabajo porque obviamente yo tengo responsabilidades. Entonces, estoy muy agradecida. Ese momento fue muy, muy bonito, lo aprecio, lo llevo en mi corazón porque la universidad también fue para mí una clave importante en todo uno de los proyectos que hemos tenido, en cada uno de los proyectos. Claro. Igual mi esposo trabajaba en el mismo restaurante que comenzamos. Entonces, bueno, cuando llega COVID, él, obviamente como muchos restaurantes tuvieron que cerrar, entonces él se las ingenió para buscar otro trabajo y así fue un momento muy duro, pero se logró. Qué bueno, me da gusto y felicidades por el logro. Gracias. He visto tu social media y vi ese video que te hicieron y las fotos del video. ¿Sabes que ese video fue muy especial para mí? Sí, yo lloro. Yo lloro cada vez que lo veo. Fue muy especial porque fíjate, cuando yo me gradué en el 2020, aperturo mi negocio, obviamente estaba en mi casa, tenía todos mis permisos para estar ahí y todo bien, todo chévere, la oportunidad. En el 2020, bueno, ese año como hubo tantas cosas, muchas emociones juntas, trabajo, negocio, la casa, o sea, de todo, colapsé. En diciembre de salud, o sea, no me sentí nada bien, o sea, la verdad que fue un momento muy difícil. Y colapsé, porque esa es la palabra, o sea, yo llegué al urgent care porque de verdad que no sabía lo que tenía. O sea, físicamente colapsé. Y cuando le explico al doctor, mira, es que yo hago esto, ¿no? Y me dijo, lo que tú necesitas es descansar. Estás, o sea, agotada. Porque no solamente yo, obviamente es mi trabajo o mi casa, sino que son muchas cosas. Yo en mi casa soy la única que me defiendo con el inglés, entonces... trato de me llevo muchas cargas de que yo resuelvo. Yo soy una mujer muy, yo puedo. ¿Sabes? Sí podemos, pero a veces hay que decir, o cuando no se puede, ¿verdad? Entonces, fue un momento donde el 2019, obviamente antes de ese año, un familiar pasó un problema de salud muy grave, mi mamá también se puso muy mal, entonces hubo muchos cambios. Luego vino el 2020, todo lo que te estoy comentando, entonces todo venía acumulándose. Y me acuerdo que en diciembre del 2020 dije, ya no puedo, o sea, estoy agotada. Y cuando el doctor, de hecho, me mandaron a terapias y todo, porque no me podía levantar, estaba así. ¡Wow! Sí, parecía, no sé, fue muy duro. Sí. Fue muy duro y también mi esposo me dijo, oye, él siempre estaba detrás de mí, dedícate a tu negocio. Arriésgate. Y yo, no, me da miedo. Acabamos de comprar la casa, tenemos mucha responsabilidad. Y yo, ¿sabes? El miedo. Sí. El miedo porque, o sea, tienes muchas responsabilidades.
Y recuerdo que cuando pasa eso, luego en enero me da COVID a mí. Y yo dije, no, esto fue la cereza. Yo dije, no, ya no puedo, dije yo. No. Y en febrero del 2021 renuncié. Wow. Lloré, como porque yo me pegué mucho a ese trabajo, de verdad que, y conocí gente muy especial. Mi jefa era muy, muy espectacular, mi líder sigue siendo mi amiga también. Entonces era como mi familia, ¿sabes? Y cuando renuncio, pues ya, digo, me voy a dedicar a mi negocio. Me voy a dedicar a mi negocio con miedo. Le hice con miedo, no te voy a mentir que todo fue, ay, color de rosa, que todo fue, no. Yo iba con miedo, pero lo hice. Y no me arrepiento. Fue la mejor decisión que tomé. Ha sido momentos de altos y bajos, como todo en la vida. Pero yo siento que cuando uno ama lo que uno hace, eso es lo que te impulsa cada día. Y cuando me llaman y me dicen, me encanta cómo me veo la piel, gracias por mi rutina, me encantó conocerte, me encantó mi maquillaje. Es como que, wow, yo me vivo cada uno de sus mensajes como si fuera el primero que recibiera. Yo grito, salto, como si fuera el primero. Yo siento que el día que uno pierda eso es cuando no debes hacerlo más. Y mientras sienta esa emoción y eso, lo voy a seguir haciendo, porque me encanta. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Así son todos los de Venezuela? Porque todos los que conozco son lindísimos, bellos, Qué buenos, bella. felices. Sí, de verdad que la mayoría, nuestro país tiene gente maravillosa. Ajá. De verdad, yo creo que cada país tiene gente. Bueno, he conocido amigos aquí de México, de Guatemala, de Venezuela. Y yo siento que cada uno tiene algo hermoso que dar. Y todo viene desde aquí. Ajá. No te define de dónde eres, pero obviamente nuestra gente latina es muy jocosa, muy feliz, muy alegre. Sí. Y creo que eso es algo que nos identifica mucho. Y las ganas que tenemos de salir adelante y de crecer, eso es algo que de verdad nos identifica y me hace muy, muy orgullosa de eso. Qué bueno. Pues ya, me encanta que estés aquí, que puedas ser una voz para la gente latina y decir si se puede. Claro que se puede. Si uno se lo pone, las metas desde el principio, si tiene esa visión, definitivamente va a pasar. Se puede. Pero Totalmente. sí es mucho trabajo. O sea, sí, es mucho trabajo. Que te costó trabajo, pero mírate. Sí, no, y es como te digo, vivirse cada momento, bueno, como te digo que ese año cuando decidí ya no trabajar en la universidad y dedicarme a mi negocio, fue maravilloso. Ese año dije, voy a estudiar mi máster. Y fue cuando saqué mi máster Esthetician. Wow. También lo hice con miedo, pero ojo, ya no quería ser invisible, quería que me conocieran. Sí. ¿Por qué? Porque me enamoré de mi carrera. Entonces ya yo sabía de qué tema estábamos hablando, entonces ya no me colocaba de última en la fila, sino de primerita. Yo quería que me vieran, aquí estoy yo, con mi Spanglish y todo, pero aquí estoy. Ajá. Entonces creo que cuando yo me gocé demasiado esos meses sacando mi máster, porque en la escuela ya me daba a conocer. De hecho salí, que eso no he hablado en mis redes, algún día lo voy a hacer porque esa es otra cosa que me cohíbo mucho. Esto fue un reto para mí, pero me encantó. Cuando me dijiste dije sí, de una vez, no lo pensé, porque dije esto es algo muy bonito, ¿sabes? Que tú puedas, y he entendido que a veces hay que contar esa parte de la historia también para que otros se puedan identificar, o si tienen miedo, saber que sí se puede. Sí. Con miedo, pero se puede. Con miedo, pero se puede. Y cuando saqué mi máster, yo salí con honores de la escuela. Me dieron una carta de recomendación muy hermosa. Wow. Salí con un GPA muy bueno. Entonces era como que, wow, o sea, me sentí bonito. O sea, se sintió como que esta soy la que hace 2 años tenía tanto miedo y la que ni hablaba, hoy en día tiene una carta de recomendación de una escuela de aquí. Wow. Entonces fue algo como que wow. Pero esa entrevista, y por eso que venimos hablando año por año, para llegar a ese punto. Cuando yo salgo de la escuela, me llaman y me dicen de la escuela que quieren entrevistarme. Porque bueno, por haber sido una buena estudiante y todo esto. Y yo, claro, y no sé qué, sí. Me congelé en el momento de la grabación. Fue horrible, ay Dios mío. ¿Cuando la televisora llegó? Sí, no, era la misma escuela. Ellos tienen como su camarógrafo y todo esto, entonces
me hicieron una entrevista como que, pero era en inglés. Y yo sabía lo que tenía que decir, pero se me olvidó. Se me olvidó y yo decía, Dios mío, me sentí tan mal conmigo misma porque, o sea, la entrevista salió porque el muchacho me ayudó, me dijo, tienes que hacer así, no sé qué, pero no era lo que yo quería. Y me sentí triste conmigo, me sentí triste y por un momento olvidé todos estos años que yo había pasado, todo lo difícil que me había costado para llegar a donde estaba, se me olvidó. Wow. Y olvidé ese esfuerzo que yo había hecho. Y me sentí mal. Y me acuerdo que llegué a casa, lloré. Y mi esposo me dijo, cuéntale a tus seguidores, me dice él, de tu Instagram, ¿por qué qué te pasó hoy? Wow, Y yo, qué lindo. no, yo no quiero que me vean así, yo no quiero que sepan eso, porque qué pena, qué va a pensar la gente. Entonces, él me convenció tanto que digo, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, tienes razón. Y hice unas historias. Yo dije, voy a hacer unas historias, voy a echar el cuento. Y yo acababa de aperturar mi negocio, tenía como 1 mes y medio de haberlo aperturado, un mes y medio. Y cuando estamos, o sea, me hago las historias normales, les cuento, así como te estoy echando el cuento a ti, digo, me pasó esto, fue muy difícil, y ¿saben qué? Pero recordé todo lo que yo había hecho. Y lo triste se tiene que ir, porque, me equivoqué ahorita tal vez, pero yo la próxima vez me voy a preparar más, y yo lo voy a lograr, porque esto no me puede detener a mí. Y tú no te imaginas la cantidad de mensajes que yo recibí, de amor, de apoyo, gente que yo no conozco que me dijo, yo te sigo desde que estás maquillando y he visto tu progreso, te felicito, no te sientas mal, o sea, yo duré como 2 días llorando. Y bueno, después de eso vino un mensaje muy especial, y ese mensaje fue de uno de los chicos de Telemundo que me dijo, oye, me gustaría contar tu historia. Yo dije, ¿qué es esto? Dije yo, ¿qué es esto? No puede ser. Y yo, por supuesto, muchas gracias. Claro, ya ahora dije, bueno, este es mi momento, este es mi idioma. Yo me voy a defender. Claro que era. Y bueno, él me hizo sentir muy tranquila también, él me dio la confianza, así como tú, que me gustó que fue como una conversación, no fue como que mirando una cámara, que admiro a la gente que hace ese trabajo porque es bien, bien difícil. Imagínate, después vino la oportunidad de Telemundo, esa entrevista tan bonita de Telemundo que, bueno, fue muy especial para mí. Véanla, está en su social media y ahí vamos a poner todos tus links y todo para que te vayan a buscar. Pero realmente es especial. Yo la vi cuando te empecé a conocer y, o sea, hasta te hace llorar porque es como ves los pasitos que has hecho, todo el trabajo. Y ahorita me encanta que me estás compartiendo lo que pasó detrás de todos esos años para llegar a ese momento, porque muchas veces vemos lo bonito, como dices, ¿no? Pero no nos damos cuenta todo el sacrificio que lleva, todo el frío que pasaste en ese warehouse para poder llegar a ese específico momento. Entonces, gracias por contarnos la historia, gracias por abrirte y ser una inspiración, porque esa es la idea del podcast, y igual en nuestro idioma, en español. Pues sí sabemos inglés, sí nos defendemos, como decimos en México, lo masticamos, pero al mismo tiempo uno se abre más en su propio idioma. Por supuesto, uno se puede expresar mucho más. Va a salir un podcast donde hablamos de eso, de cuando hay una diferencia, es inglés emocional, bueno, el idioma emocional y el idioma que tienes que pensar. Entonces le estaba yo platicando a una amiga como, ¿tú vas a psicóloga en español o en inglés? Y entonces nos pusimos a platicar de eso, que a veces cuando vas a una de tu idioma te abres más, porque viene del corazón. Claro, totalmente. En lugar de que tienes que estar pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Bueno, de hecho, ese año que te comento, que fue a finales de 2020, a mí me mandaron a un psicólogo para ver si, ¿sabes?, como que canalizaba mis emociones, porque era muy difícil lo que yo estaba viviendo en ese momento. Pero yo no quería porque era en inglés. Entonces yo decía, no me voy a poder expresar bien. Y cuando saqué en ese año, el 2021, saco mi máster. Y me da risa porque te lo juro que en todo ese tiempo a mí no me dio tiempo, no había tiempo para entristecer. Yo no tuve tiempo, o sea, una lloradita y a seguir, como decimos, ¿no? O sea, yo estaba trabajando y tenía mis trabajos, pero activa. O sea, tú no te imaginas estaba muy activa. Y no me da tiempo para ponerme triste.
Yo recuerdo que si yo salía al restaurante a las 11 o 12 los sábados, porque era buzzer, entonces no cerraban hasta que nosotros limpiábamos todo. Por ejemplo, las temporadas de los restaurantes. Y llegaba a mi casa, porque me gusta mucho el vallenato, entonces prendía mi vallenato y bueno, una lloradita y a dormir porque ya mañana no hay tiempo. Que mañana otra vez. A seguir. A seguirle. Entonces, en el 2021, cuando sacó mi máster, debería de estar uno feliz, ¿sabes? Como que, wow, lo estoy logrando, me gradué con honores. Chama, hasta ahí sí me dio el down así. Wow. Sí, y yo decía, Dios mío, pero es que me siento triste. Wow. Y tengo una buena amiga mía, Andreina, que ella estudiaba conmigo, sacó el máster conmigo. Y recuerdo que yo le dije, Andreina, yo soy muy poco, ¿sabes? Como que no me voy a... Le voy a contar a alguien, ay, me siento triste. No, a mí me tienen que ver feliz. Entonces yo le dije, Andreina, me siento mal. Yo no sé por qué yo me siento mal, debería estar feliz por todo lo que estoy viviendo, ¿sabes? Porque está como el resultado de todos estos años donde claro. me arriesgué, donde estudié, donde... Y en vez de sentirme feliz, me siento triste, chica. Mira, yo te voy a recomendar a mi psicólogo. Hoy en día ha sido la mejor decisión de mi vida y fue lo que tú estabas comentando del psicólogo en español. Oh, wow. Ella está en Argentina, pero es venezolana. Ajá. La amo. Y ella fue como esa clave, esa lucecita que también mi vida necesitaba. Y wow, ahí entendí todo. Wow. Cuando tuve ya, empecé mis terapias con Carla, de verdad que ahí fue cuando entendí el porqué de todo. El por qué en ese momento yo me sentía triste. Wow. Y es cuando la mente, el cerebro está tan activo, porque tienes tantas cosas, que es cuando estás como en reposo, como calmado. Es cuando viene todo eso que vienes acumulando. Ajá. Y es cuando yo entendí, es por esto. Wow. Entonces es como que, wow. Así. O sea, aquí está en Argentina. Sí, está en ¿Todo Argentina. lo haces en línea? Sí. Wow, es súper interesante que lo dices porque gente piensa, no voy a poder encontrar a un psicólogo, terapista o lo que sea, ¿no? En mi idioma. Ahorita apenas estaba viendo en las noticias, de hecho, tengo que investigar más para poder compartirlo, que ya empiezan a dar un poquito de terapia aquí en español. Pero poquitito, no mucho. Pero esa es una opción increíble que lo puedes hacer en Me línea. encanta, ya tengo casi 2 años con Carla. En noviembre cumplo 2 años porque recuerdo que la busqué cuando justo me estaba graduando de máster. Wow. Qué bien. Sí, Sí. no tenía idea que tienes esas opciones. Sí, espectacular. Ha sido la mejor decisión. Qué bueno. Ella ha sido, como te digo, mi lucecita y la que me ha guiado en muchas cosas, la que me ha hecho entender muchas cosas. Porque a veces, sobre todo cuando tenemos esas proyecciones en nuestra cabeza, como que queremos esto, queremos lo otro, y cuando algo no sale tan bien, como que ¿por qué? Entonces es cuando descubres el porqué de las cosas. Sí. Y lo analizas, lo saboreas y dices, ok, ahora sé cómo debo hacer las cosas. ¿Cada cuánto hablas con ella? 1 vez a la semana. Oh, wow. Muy constante. Constante. Yo le digo, ni se te ocurra darme de alta porque ya no puedo ir sin ti. Sí, es que es súper necesario. Sí, eres como una amiga donde tú puedes hablar y te sientes en confianza. Obviamente la parte profesional, pero sobre todo yo siento que una persona, si todos fuéramos al psicólogo, este mundo sería totalmente diferente. Y el tener una confianza con alguien, obviamente la parte profesional, pero también esa confianza y que hagas ese clic con alguien, es como que lo que es tu señal. Sí. Así como cuando vas a hacerte un tratamiento, cuando te vas a hacer las pestañas y haces clic con tu manicurista, ese mismo clic lo vas a sentir con tu terapeuta, porque es la que te va a dar esa confianza. Sí. Pues es que como todas las personas, como por ejemplo en tu profesión, o que las que cortan el cabello, les dicen como terapistas. Sí, no, nosotras somos, la gente me encanta. Y se sienten súper cómodas en tu caso que haces faciales y muchísimas cosas, pero les abres como ese corazón, ¿no? De como no eres solamente un cliente, no, eres cuando tú amas amigo. lo que haces, se va a sentir. Y una de las cosas que me inspiró a estudiar esto es porque, como te digo, yo fui maquilladora primero, o soy maquilladora, pero obviamente empecé con maquillaje, y yo era una de esas personas que quería encajar.
Quería encajar que cómo me maquillo para verme bien, para satisfacer a las personas que me vean, ay, que me vean bonita, que me vean bien. O el evento. Sí, el evento. Y me di cuenta de que había algo más que teníamos que descubrir. Y era el cuidado y el amor. La piel es un órgano y es la que menos cuidamos. Es el más grande del Y cuerpo. es el más grande del cuerpo. Y no lo cuidamos. Entonces, cuando entendí que si nosotros nos cuidamos, obviamente de adentro hacia afuera, nuestra piel lo iba a demostrar, porque la piel va a demostrar todo lo que sentimos internamente. Sí. El estrés, sobre todo nosotras, las mujeres que somos tan impresionantes, que las que son madres, las que tienen muchas responsabilidades, las que tienen negocio, las que tienen ambas cosas, es como que, hey, yo necesito hacer esa luz para esas personas que necesitan ser escuchados, porque siempre estamos con la cuestión de que siempre estamos disculpándonos. Ay, si no me dio tiempo de hacerme las uñas, ay, discúlpeme que tengo las uñas así. ¿Por qué tenemos que disculparnos? Cada una de nosotras sabe por qué no nos dio tiempo de ir al manicurista. O porque, qué sé yo, se presentan muchas cosas. Claro. Entonces debemos de ser tan duros con nosotras mismas, sobre todo las mujeres. Obviamente el 90% de mis clientes son mujeres. Entonces es como que yo quería hacer ay, no es que me veo horrible, tú eres hermosa. Tú eres hermosa, todas somos hermosas. Y hay maneras de ver ciertas cosas que tenemos que de verdad mejorar para que esa belleza luzca mucho más, ¿verdad? El maquillaje es como un accesorio. Maquillaje es hermoso, yo amo maquillar, pero es un accesorio. Y cuando aprendemos a amar nuestra piel como está y sabemos que queremos algo mejor, por ejemplo, las personas que sufren de acné, que sufren de manchas, podemos buscar una solución, pero te tienes que sentir bien contigo y yo te voy a ayudar. Yo voy a tratar de dar lo mejor de mí para darte esa seguridad que tú necesitas para que logremos lo que tú deseas. Porque he estado ahí también. Entonces no es fácil, no es nada fácil. Entonces cuando tú te identificas con cada una de las personas que llega a tu estudio y que puede ser esa luz para ellos, para mí es el mejor trabajo del mundo. Amo mi trabajo y amo poder ayudarlas. Y se ve que te aman también. Yo siento que de eso salió el nombre de tu negocio. Glowy and Flawless. Sí, es como radiante y luminosa. Y luminosa. Sí, porque todas brillamos, todas son mujeres extraordinarias. Sí. Cada una, yo de las que conozco, yo llego y digo, wow, somos increíbles. Y yo siento que de ahí viene, yo quiero esa lozanía, esa luminosidad en tu piel, en tu amor, en lo que tú quieres, ¿sabes? Como demostrar, pero para ti, no para complacer a otra persona, eres tú. Sí, y todo empieza desde adentro. Totalmente. A mí me gustaría que regresáramos un poquito a tu escuela. ¿Cómo fue tu experiencia, así rápido, en tu primera escuela, después el Masters? Y luego, ahora que ya tienes el negocio. Ok. Bueno, cuando saqué el Basic Esthetician, con mucho miedo. Como te digo, quería hacer la que era invisible, que nadie me hablara, que nadie me viera, porque tenía miedo de conversar. Fue muy difícil. Porque aparte todo era en inglés. Sí, todo era en inglés. Entonces era como que nunca me trataron mal ni nada. Todo fue muy bonito, la gente fue muy amable conmigo, pero yo quería como que, hey, no quiero que nadie me vea. Y yo, hi, bye. Eso era lo único. Y hice mi amiga Rachel, que fue la que compartió mucho conmigo y la que me dio como esa, ¿sabes? Como confianza. Esa confianza. Pero siempre pendiente de mis clases, siempre pendiente, anotaba todo, en mis exámenes, todo. Me enfoqué tanto en lo que yo quería porque realmente era la información que yo quería obtener. Y luego, cuando saqué el máster, ya llegó otra Estefanía. Llegó una Estefanía más segura, una Estefanía que amaba lo que estaba haciendo, pero quería más, porque obviamente aquí con las cuestiones regulan mucho la parte de la estética, y yo quería hacer mis cosas bien. O sea, yo quería estar preparada, tener mis permisos, todo. Entonces, obviamente llegó ese momento donde yo necesito hacer el Medical Aesthetics. Entonces fue cuando decidí hacer mi máster. Llegó una Estefanía obviamente mucho más preparada, más arriesgada. Me hablaban y yo decía esto, lo otro, hablaba mucho más. De hecho, me buscaban porque yo yo tenía como en ese momento, 31 años, creo, 32.
y la mayoría tenía 20. Wow. 19, 23, entonces era como la más viejita. La más madura. Sí, la más madura. Entonces me buscaban y me decían, ay, acompáñame aquí a hacer un waxing. Porque cuando hacías un tratamiento, como era una escuela, tú podías llevarte a una persona como para que, ¿sabes?, te ayudara y tal. Yo las llevaba y yo las ayudaba, les indicaba, porque yo me sentía la mamá de todas. Porque eso sí tengo yo soy la amiga regañona. La amiga regañona que pero es porque quiero lo mejor, porque no quiero que te pase lo mismo que me pasó a mí, porque quiero cuidarte. Entonces yo soy ese tipo de amiga. Entonces yo le decía, mira, esto, lo otro para acá, lo otro para allá, ya tenía voz. Cuando me graduó, obviamente me graduó con excelentes notas, la directora me llama, me felicitan, me dicen que me van a hacer esa entrevista, fue muy especial. Y obviamente son dos escenarios totalmente diferentes, pero con la misma meta. Y bueno, y luego ahora con mi negocio es cuando digo, wow, o sea, siempre que me ve, de hecho he sido ya, la escuela donde yo estudié tiene, como ellos también dan maquillaje, tienen como un evento donde te hacen como un concurso de maquillajes, donde las estudiantes participan, llevan sus modelos, que obviamente yo también hice lo mismo, y yo he sido ya 2 veces juez. Wow. Entonces voy al evento, entonces voy, las chicas espectaculares, entonces me siento ya parte de la escuela, fue muy bonita, Cameo College, fue una experiencia muy bonita, de verdad que sí. Pero muy interesante que al principio decías los angelitos que te llegaban. Oh, sí. Pero siento que tú eres el ángel. Oh, qué bella, gracias. Siento que tú traes el ángel, no necesitas más otra ángel atrás, tú lo traes. Y eso yo creo que te ha abierto muchas puertas, llevado a donde estás. Cuéntame un poquito de esa parte del video donde tocas la campanita. Donde toco de la escuela. Ajá. Eso es porque nosotros es como el clock out. Okay. El último clock out. Que ya acabaste. Que ya acabé la escuela. Pero me da risa. Sentí muchas emociones. Hasta mi esposo se quedó loco. Porque cuando yo, en el Basic Esthetician, yo toqué y estuvo la profesora, o como 2 profesoras, eran muy amables conmigo. Mi amiga Rachel, como 2 amigas más, yo toqué y me fui. Yo no quería que nadie se enterara porque me daba pena. En cambio en el máster, eso estuvo todo, el colegio salió, bueno, todo, pero digamos el 80%, porque muchas están atendiendo y cosas. Y cuando vino mi esposo, vino con un arreglo hermoso, con una sorpresa, estuvo mi mamá, me llevó flores, estuvo mi amiga Andreina también, que ya estaba sacando el máster, me llevó un regalo. Entonces fue tan especial. Que cuando vino todo el colegio, de hecho tengo el video, y yo me puse a llorar, porque mi profesora también se puso a llorar. Y me abrazó y me dijo que estaba muy orgullosa de mí, que sabía que iba a llegar lejos. O sea, fue un momento espectacular. Emocionante. Y es que te regresas nuevamente al inicio, ¿no? Cuando exactamente. Llegaste, esto es un símbolo. Sí. Es algo simbólico, pero qué lindo. Es que ese momento fue tan emotivo para mí, porque es cuando dije, esto valió la pena. Sí. Todo lo que pasé valió la pena. Es que yo sabía que eso iba a valer la pena, porque yo, como te digo, desde que llegué yo dije, va a ser muy difícil, Estefanía, va a ser muy difícil, pero tú eres fuerte, tú puedes hacerlo. Has pasado por cosas mucho más difíciles que esta y lo puedes lograr. Así que creo que el disfrutarse cada paso, entre comillas, porque como te digo, no quiero sonar como que, ay, sí, todo fue color de rosa y vamos. No. Fue momentos difíciles, compañeros que a veces Dios mío, que como todo en la vida. Pero me agradecí. El agradecimiento es tan importante en un proceso de una meta. O sea, agradecer lo bueno, lo malo, lo que no fue, lo que va a ser, porque es lo que te va a ayudar. Y mentalmente te estás preparando para cualquier cosa. Y yo siento que el agradecer cada uno de mis trabajos, el agradecer que tenía un hogar, el agradecer que tenía mi familia, el agradecer que tenía salud, el agradecer que hay gente que ha pasado mucho más para poder llegar aquí, es cuando tú dices, es el momento. Claro. Y tengo que vivírmelo y tengo que agradecerle a Dios y tengo que aprovechar esto para lograr lo que quiero.
¿Y la otra emoción que sentiste cuando abriste tu negocio? Oh. ¿Hiciste todo lo del ribbon? ¿Todo lo del... Sí, sí, bueno, realmente, no recuerdo si corté, creo que no lo hice, no me dio tiempo. Yo soy una abuelita, yo anoto todo, a mí me encanta. He aprendido con los años, no te voy a decir que siempre fui así. Este país, otra cosa que me enseñó a ser extremadamente organizada. Y también fue un éxito para mi negocio, porque para mi tipo de negocio tienes que ser muy correcta con tus clientes, respetar el tiempo de ellos para que ellos respeten el tuyo. Y creo que ese es como un punto a favor, ¿verdad? Y este país me ha enseñado mucho más a llevar mi negocio, a ser muy organizada, a llevar todo. Entonces fue lo único que me faltó, que dije, no puede ser que no coloqué la cinta, pero bueno, sí. Abrí la puerta. Abriste la puerta. ¿Y qué sentiste? Oh, imagínate, wow, mi negocio, ese es mi bebé. Yo le digo, ese es mi bebé, es mi bebé. Yo lo viví como, y estar con la gente, porque yo hice algo muy, muy íntimo. Yo quería algo como muy, dije, bueno, cuando abra otro negocio, algo más grande, porque también viene la parte de que yo quería que esto fuera muy íntimo. Y era como que traté de hacer una inauguración donde invité, porque es un espacio muy pequeño. Entonces no pude hacer como la inauguración. Entonces, pero eso en algún momento, con el favor de Dios, va a venir. Claro. Entonces me lo viví, es cuando dije, wow, aquí están esta persona, ella trabajó conmigo, ella estuvo en mi primer trabajo, ella fue mi primera modelo de maquillaje, que son 2 hermanas que también son unas hermosuras, fueron mis personas que han creído en mí, y eso para mí era lo más importante. Mi primera clientes que se han mantenido conmigo hace 3 años, entonces yo quería eso, yo quería esa emoción, ¿sabes? Y obviamente detrás de eso están personas que sin conocerme me apoyaron, publicaron mi negocio, y es como que digo, wow, yo sé que cuento con más personas y claro, es muy bonito sentirse así también. Qué lindo. Sí. Pues felicidades por todo lo que has hecho, la verdad es un orgullo presentarte hoy. Pues soy de México, tú eres de Venezuela, pero... Amo México, tengo que conocer México. Sí, la sangre latina nos conecta. Sí. Y nos hace como una fraternidad, una hermandad, ¿no? Totalmente, totalmente. Y yo te agradezco muchísimo también por creer en este proyecto y querer venir a contar tu historia, y toda la gente que te está viendo, y espero que sienta lo que estoy sintiendo, porque realmente eres una persona súper bella y linda. Gracias. Mis 2 últimas preguntas. ¿Qué sigue para ti ahora? ¿Qué es lo que sigue para Estefanía? Bueno, lo que sigue es el creer más, el tener más confianza. Como te digo, el miedo es parte del proceso, pero a veces dejamos que nuestros miedos invadan nuestras metas, y creo que cuando uno empieza a sentir que uno va creciendo, te llenas más de miedo. Dices, ¿será que sí? Y bueno, esto es algo, esto es un pasito que estoy dando porque no lo había dado antes, y es como que, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entonces significa que voy por buen camino, porque es eso, el creer más en mi potencial, claro, en darme a conocer muchísimo más, el perder un poco más el miedo en ese sentido, para poder seguir creciendo y creciendo, claro, muchísimo más. ¿Dónde te pueden encontrar? Ok, ahora manejo mi Instagram, que es Aesthetics by Steph. Y también mi página web es igual, www.aestheticsbysteph.com. Okay, ahí te pueden contactar. Perfecto. Y luego, mi última pregunta, la más importante. A ver. ¿Cómo conservas tu sol latino? ¿Cómo conservo? Tu esencia latina. Wow, imagínate, esto es algo muy que creo que muy pocas personas lo saben, pero tengo un lema: al mal tiempo, buena cara. Es un lema muy conocido, pero creo que es el que me ha hecho conservar esa jocosidad y esa felicidad y esa energía, y creo que nos define muchísimo, y creo que es lo que te hace conservar esa emoción, ¿sabes? De que a cualquier percance que tengas en tu vida, pero si tienes esas ganas de vivir y de cantar y de ¿sabes? Creo que eso te ayuda muchísimo. Entonces es una parte que me ayuda a conservarla y a mantenerla. Y otra es que, bueno, yo nací en Venezuela, pero mi papá es peruano y mi mamá es colombiana. Oh, wow. Entonces tengo un mix ahí de culturas muy, muy bonito, que estoy muy orgullosa de ello. Me encanta la música peruana, me encanta su comida, me encanta la música colombiana.
amo también sus comidas, yo lógicamente mi país que lo amo con todo mi amor, entonces tengo esa mezcla y mis padres me han enseñado mucho a amar mi país y ellos aman Venezuela porque es su país también. Claro. Pero entonces eso también me ayudó a mantener esas comiditas que te haces, que sabes que te sirven diariamente y que tratas de mantener esa esencia latina. Entonces cuando ves ese proceso y tienes mantienes cuando te vas a un restaurante aquí venezolano, donde escuchas tu musiquita llanera o tu musiquita que sabes que te recuerda. Yo creo que esa es la manera de mantener conservarlo. De conservarlo en tu corazón, porque ahí siempre lo vas a llevar. Claro. Sí, tenemos que, como decíamos al principio, entender que no somos de aquí y traer nuestra cultura de alguna manera para no perder esa esencia. Totalmente. Y seguir siempre conectados con nuestros países, nuestra gente, nuestra cultura, que, bueno, a veces sí se olvida un poquito porque estás aquí, te acoplas a la vida de aquí. Claro, a los tiempos, muchas cosas cambian. Pero es importante, por ejemplo, en Navidad tú ves como, por ejemplo, en mi caso, la gente de Venezuela, cómo se reúne y trata de mantener, y yo sé que más de uno pasa por distintas situaciones, pero quieren mantener ese cariño, que te reúnes el 24 de diciembre, te sientes, y creo que la mayoría de las culturas lo hace, pero es como que sentir que seguimos aquí y que lo mantenemos de corazón. Sí. Pues en verdad, muchísimas gracias por estar aquí. No sé si has visto en los podcasts que siempre tengo algo pequeñito para todos. También. Y te vas a reír porque cuando llegaste aquí dijiste algo que te había captado tu atención. Y lo que te quiero dar es esta plantita. Yo amo las plantas. Tiene agüita, entonces ahí la vamos a dejar por bella, ahorita. me encanta, gracias. Pero tiene 2 significados. No sé si tienes de esta. Sí, tengo dos hermosísimas, las amo, son mis favoritas, sí. Entonces son las patos y son como de esas que van creciendo. Que van creciendo. Entonces mis dos significados. El primero es una representación de lo que estás haciendo. Yo te deseo que el crecimiento, que sigas creciendo como esta plantita, que se haga grande, que ves cómo ellas se conectan entre ellas. Entonces eso yo te deseo en verdad, de todo corazón, que todas las plantitas se hagan Qué bella, gracias. Que sea parte de tu estudio, porque sé que tienes plantitas en tu estudio. Y el segundo significado es, todavía no tiene raíces, porque pues la cortamos. Es como algo que empieza y espero que esta amistad empiece ahora. Amén, así será. Y que empiecen las raíces y que las sigamos cultivando para que esto crezca. Muchísimas gracias, me encanta. El mejor regalo, lo amo. Pero muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias por esta oportunidad tan linda. Gracias por darme este espacio tan hermoso para poder conversar y que poder, tú sabes, desahogar. Que te conozcan. Sí, que me conozcan un poquito más. Pues muchas gracias. Y gracias a todos ustedes por vernos, por escucharnos. Si tienen, si tienen a alguien que necesite escuchar esta historia, por favor manden el podcast para que ellos lo escuchen, para que lo vean. Denle like, suscríbanse, todo para que podamos seguir en contacto. Y gracias. Muchas gracias, hermosa. Un placer conocerte. Gracias igualmente. Les mando besos, abrazos, cuídense mucho. Gracias. Nos vemos muy pronto. Bye. Y hasta luego. Esto se acabó. Bye, bye. Me encantó. Lo hicimos. ¿Qué estábamos contando? ¿Qué estábamos diciendo? A ver. Ay, Dios. Ya se me fue. Estábamos platicando